Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5 Verdad inconclusa. Moroja no guardó su teléfono móvil inmediatamente después de que terminó su llamada con Edward. Inmediatamente llamó a Shizune y Lesia. Y les pidió que fueran a su habitación. Por cierto, a diferencia del año pasado donde había una habitación para 4 personas, este año se asignó una habitación a cada persona. En el dormitorio, lo separaron de su compañera de cuarto Maya. Kamekichi estaba furioso. La razón por la que el líder sensei no vino al campo de entrenamiento fue porque yo, el capitán, tengo su confianza, tengo que responder a esa confianza, es indecente que Aimura y la Rubia-chan duerman juntos, no lo permitiré nunca. Él gritó. La primera mitad fueron las mismas palabras honestas que dijo Izurugi el año pasado. Sin embargo, los ojos de Kamekichi estaban teñidos de celos. En cualquier caso, Moroja comenzó a compartir habitación por orden de Mari, la directora, y originalmente, él estaba del lado que pensó no es extraño, y aceptó con gusto. Una habitación para uno que era demasiado grande para que una persona durmiera sola. Una cama de 3 cuartos. El interior bastante frío podría ser apropiado para los rusos, pero había una mesa pequeña y un sofá de una plaza, y cosas esenciales como un televisor y un refrigerador, satisfacía perfectamente las condiciones de uno. La ventana era el mejor lugar desde donde se podía ver el Mar Negro. Por muy buena que estuviera la sala, estaba encantado con la gestión de Katia, como si ayer hubiera sido un día lejano. Moroja apoyó la barbilla en sus manos sobre la pequeña mesa al lado de la cama para mirar el sofá vacío de un solo asiento al otro lado y esperó por ellos. Después de un rato, sonó el intercomunicador. Fue a abrir la puerta. Tanto Shizune como Lesia ya estaban en pijama. El de Shizune era particularmente hermoso. Un vestido con un diseño que se ajuste a su cuerpo. Para la parte de arriba, un escote, sisa americana, con la parte de las mangas cortada desde la base del cuello hasta la axila, en cuanto a la parte de abajo, una falda larga con una abertura muy profunda. El brillo de la seda negra que brillaba sobre la piel blanca de Shizune era muy seductor. Pensar que Moroja me llamaría a su habitación a estas horas de la noche, ¿te has vuelto atrevido? No. Todavía son las 8 de la noche. Puso sus manos en sus mejillas y replicó innecesariamente a Shizune. ¿Qué tipo de motivo oculto tiene Moroja para convocarme con ropa tan ligera a su habitación? Hey, solo ponte esa ropa por tu propia cuenta. Moroja invitó a las 2 chicas mientras las miraba con ojos desdeñosos. Entonces, Shizune intervino con un movimiento inusualmente rápido y saltó a su cama tal como estaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con esos mismos ojos desdeñosos, y Shizune respondió mientras enterraba su rostro en la almohada. Huele a Moroja. Es realmente vergonzoso, así que basta. Entonces, me dejarás empapar mi olor persistente en él. Ve a aprender algo llamado vergüenza. Siendo consciente de que estaba siendo objeto de burlas, Moroja siguió respondiendo. Te también me dejarás empapar mi olor persistente en él. ¿Ves? Ella está siendo inmediatamente influenciada por ti. Tal como protestó Moroja, incluso Lesia saltó a la cama y se envolvió en las sábanas. Se transmitió tu perversión, no tu olor persistente. ¿Por qué haces esto, Shizune? Bueno, realmente eres el protector de Elena-san, no. Estoy celosa. No te comportes así. Ara, no seas tímida, de acuerdo. Los hombres con cierta tolerancia son atractivos, ¿no? Ah, de verdad. Me siento honrado de ser felicitado. Moroja, quien se sacudió la mirada de soslayo de Shizune mientras estaba acostada, volvió al sofá de una plaza. Porque solo había una silla más en la habitación, ustedes dos, usen ese. Me siento profundamente honrada. Shizune volvió a hundir la cara en la almohada.
Era real o burlón que su voz sonara un poco feliz. De todos modos, la forma de actuar y hablar de Shizuno-san estaba a toda velocidad. En circunstancias normales, Moroha habría podido disfrutarlo de alguna manera, pero ahora no estaba de humor para eso. Hay algo serio de lo que tenemos que hablar. ¿Qué es? Probablemente porque lo sintió en el tono de voz de Moroha, la mirada en los ojos de Shizuno que levantó la cabeza se convirtió en algo serio. Las dos se levantaron y Moroha explicó el intercambio que tuvo con Edward hace un momento. A medida que avanzaba la historia, la atmósfera que vestían se volvió más rígida. Después de escuchar todo, Shizuno suspiró. En otras palabras, la división rusa, hablando francamente, Katia-san podría estar en connivencia con Six Wings y vendido 9 líderes como los cuerpos fuente del clase espíritu maligno. No creo que Katia haría tal cosa. Lesia inmediatamente negó con un tono fuerte. La evidencia circunstancial es bastante evidente, ¿no es así? No estoy diciendo que Katia-san, la subdirectora de división, no haya captado el gran incidente de la desaparición de los 9 líderes y no lo informara. Hablando con propiedad, no debería empezar a investigar con frenesí. Pensar que está disfrutando de sus vacaciones sin preocuparse, es más razonable creer que ella causó el incidente y está fingiendo ignorancia. ¿Qué te parece, Moroha? Lesia dirigió su mirada hacia él para pedirle ayuda. Quiero creer en Katia-san. Moroha respondió mientras apretaba ambos puños. No pudo reprimir el dolor de lo que tenía que poner en palabras. Sin embargo, tal como dijo Shizuno, yo también lo creo. Por tener ese pensamiento, puso fin a la investigación obligatoria de Edward. Si no hubiera tenido dudas sobre Katia, hubiera preferido cooperar con Edward. No puedo creer que incluso Moroha haya dicho tal cosa. Ella es un ser humano, por lo que podría haber sido tentada, no. Además, el diablo de Six Wings con anteojos era bueno para engañar a la gente. O si la persona en cuestión no tiene malas intenciones en absoluto, puede terminar cometiendo un delito debido a circunstancias inevitables. Eso es cierto, Lesia de repente se dio cuenta y bajó la cabeza. Porque ella misma tenía el recuerdo de haberlo hecho. Al ver que Lesia permanecía en silencio, Shizuno hizo una pregunta. Entonces, ¿qué quiere hacer Moroha? Sus palabras transmitieron la sensación de que si él iba a aclarar eso, ella haría todo lo posible para ayudarlo. Primero, aclara todo. No dentro de 3 días, sino tan pronto como sea posible. Moroha dijo resueltamente. Si la inocencia de Katia-san se vuelve clara incluso si no podemos obtener pruebas concluyentes, si puedo creer en ella, protegeré a Katia-san con todas mis fuerzas. Incluso si eso significa luchar contra Edward. Lesia sonrió cuando escuchó la determinación de Moroha. E iluminó su expresión facial. Moroha continuó. Sí, desafortunadamente el crimen de Katia-san se aclara, en ese momento, no tendré más remedio que instarla a que se rinda. Por supuesto, también le pediré a Edward que resuelva este asunto de la manera más amistosa posible. No hay forma de que Moroha abandone a Katia, ¿verdad? Sí, eso no va a pasar. Aunque salga la peor verdad, como dicen, condenar la ofensa, pero no al ofensor. No había duda de que Katia no fuera un ser humano malvado, solo un poco. Incluso hasta el día de hoy, no podía olvidar la cara seria que puso ese día cuando acudió a Moroha en busca de ayuda mientras realizaba actividades clandestinas y arriesgaba su vida para rectificar el reino de terror de la emperatriz del rayo. Entiendo cómo se siente Moroha. No tenemos tiempo, es bastante audaz. Quiero decir, tendremos que hacer algo coercitivo, ¿no? Shizuno puso su mano en su barbilla bien formada y reflexionó. ¿Qué tal si le preguntas a la propia Katia? Salió una buena opinión, típica de Lesia, de naturaleza sencilla. Si tuviéramos tiempo, sería lo mejor. Sin embargo, si esa persona se lo toma en serio, se complicará bastante. Sacarle información haciendo cosas crueles es confundir la causa con el fin, ¿no crees? Para acelerar la discusión, Moroha respondió bajo la premisa de que Katia cometió una ofensa. Su pecho dolía cada vez más. Yuri-san es su compañera, así que están juntas en esto.
y si es por el bien de Katia-san, ella no confesará aunque eso signifique arriesgar su vida. Así es. Ciertamente es como dice Moroja. Lesia estuvo de acuerdo y reconsideró. Y, si me preguntas, efectivamente, no veo ningún problema con los otros líderes. Moroja dijo, entonces, también podríamos buscar a otros líderes y hacerles cosas crueles, ¿qué piensas? Shizune dijo al mismo tiempo, Ara. Nuestras opiniones se superpusieron. No, la mía es más razonable. De todos modos, la idea de hablar con otros líderes llegó a un acuerdo. La división rusa cubría y protegía el gran país, y los líderes dividían tales deberes. 9 directores de sucursales habían desaparecido. Significaba que había agujeros aquí y allá. No había forma de que otros líderes no supieran del incidente, y si ese fuera el caso, le preguntarían a Katia qué está pasando, o investigarían por su cuenta. La pregunta es, ¿quién es el mejor para preguntar? Tenemos que señalarlos. No tenían tiempo de usar aviones o ferrocarriles en el vasto país para ir a preguntar. Katia también sospechaba. La excepción era correr a la escena con transportal en medio de la noche y regresar de inmediato. Si ese fuera el caso, debido a las restricciones de ese arte oscuro, una persona podría ir a encontrarse con ellos durante la noche. Si no hicieran una evaluación cuidadosa, no podrían cumplir con la fecha límite. Moroja escuchó los nombres de las 9 personas desaparecidas. Habiendo sido preguntado por Lesia, Moroja escuchó los nombres que escuchó de Edward uno por uno. Lesia cuidadosamente seleccionó de los otros líderes seguros y, recomiendo a Kirsan Romanovich Pavlyuchenko, es competente. ¿Qué tipo de chico es? Kirsan es el jefe de la sucursal de Krasnoyarsk y un sirogane que es bueno atacando con una lanza larga. También es bueno para lanzar ataques desde el cielo. Oh, él es ese tipo. Moroja aplaudió. Estuvo entre las 8 personas que lucharon contra el 8 contra 1 cuando fue a Siberia, y esta vez lo vio en la batalla contra la araña. Ese tipo no habla demasiado. Cuando peleó 8 contra 1, recordó que le rogó al principio, tengo miedo de pelear, ¿por qué no regresas a Japón? Sí. Durante mi era de Man-Eater, según los datos que recordaba, se decía que, hace todo lo posible para tratar de evitar las peleas teatrales y las cosas problemáticas al extremo, punto. Es una persona conveniente para obtener información, Shizune hizo una declaración malvada. Sin embargo, Moroja tenía el mismo sentimiento. Comenzaron a idear medios después de llegar a Krasnoyarsk, por ejemplo, cómo contactar a Kirsan. Lesia, quien estaba familiarizada con el verdadero estado de cosas de la división rusa, era confiable. Muy bien, nos iremos enseguida. Deberíamos hablar con Maaya y Satsuki. Shizune y Lesia asintieron ante la iniciativa de Moroja y se separaron por un corto tiempo para prepararse. Moroja, Satsuki, Shizune, Lesia y Maya, los 5 abandonaron sigilosamente la casa de huéspedes y se dirigieron a la costa por la noche. Dado que no había presencia humana en absoluto, se abrió un transportal. Dejando atrás a Maya, los 4 desaparecieron más allá de la puerta. Había un hombre que le dio una mirada subrepticia a eso. Era el hombre que ayer estuvo vigilando la casa de huéspedes todo el día. Se puso el teléfono inteligente en la oreja izquierda y habló sin parar con entusiasmo. No puedo creerlo. Aimura salió de la casa de huéspedes por alguna razón. Ahora que la mayor preocupación se ha ido, es nuestra oportunidad de oro, Isiaslav-sama. Los camaradas que están aquí ahora deberían tomar medidas. El jefe de la sucursal de Krasnoyarsk, Kirsan, era un hombre que amaba la paz por encima de todo y hacía de la tranquilidad su amigo sin igual. Experimentar una vida llena de altibajos en su vida anterior fue más que suficiente. Estaba harto de eso. Sin embargo, y desafortunadamente, la paz y la tranquilidad no estaban en ninguna parte ni siquiera en esta vida. Fue hecho para luchar contra monstruos llamados Metaphysical y la antigua división rusa era la organización más estricta para sobrevivir, tuvo una desgracia tras otra. ¿Cuántas veces había maldecido a la divina providencia, diciendo, quería pertenecer a la división japonesa, que no me habría criticado por ser un cobarde, o la división británica,
que está protegida por Sir Edward. De todos modos, se había estado comportando para tratar de evitar el mayor riesgo posible, y había logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Incluso bajo el reinado de terror de la Emperatriz del Rayo, había logrado sobrevivir. Debido a que él era así, incluso sus comidas diarias no eran una aventura. Un poco después de la hora de la cena, fue al restaurante popular habitual de larga data, se sentó en el mismo asiento cada vez dentro del restaurante vacío y comió la comida extremadamente sencilla y familiar servida por la pareja de ancianos. El sabor del bot nunca cambia sin importar cuántos años pasen. Era pacífico. Y tranquilo. No era como si lo dejara en trance, pero no había riesgo de que fuera desagradable, y eso era importante. La vida era algo que se completaba acumulando las comidas diarias. Kirsan no dudó que este bot maravillosamente bueno y ordinario prometía una vida maravillosamente buena y ordinaria. Anciana, las cosas buenas de hoy también. Además, puedo pedirte que prepares té después de la comida. Con mermelada como siempre. Sin detener su forma de comer, Kirsan le dijo a la presencia que se acercaba por detrás. En serio, ¿qué tal? Empezando con mermelada de fruta de dragón. Eso suena interesante. No, no lo necesito. No puedo imaginar a qué sabrá. No me gustan los riesgos. Kirsan se encogió de hombros y respondió. Escuchó el idioma inglés, por lo que reflexivamente lo hizo en inglés. Y unos segundos después, notó algo extraño. ¡Qué desperdicio! Si yo fuera tú, me gustaría intentar comer algo nuevo de inmediato. Estaba seguro de que era la anciana del restaurante. Una persona completamente diferente que vino por detrás se sentó en el asiento opuesto con un golpe. Un chico oriental. Al mirar su rostro, a Kirsan se le puso la piel de gallina. Aimera. Perdiendo la cabeza mientras se preguntaba por qué estaba aquí, terminó balbuceando sus palabras. Aimoro, Aimera, parece popular jugar con los nombres de las personas, ¿no? Mientras bromeaba, Aimura Moroja, ¡ey! Ha sido un largo tiempo. Levantó la mano con una actitud como si fuera un compañero de clase que conoció en una escuela después de que su enfermedad había terminado. Lo siento, recordé que tengo algo urgente que hacer. Kirsan inmediatamente dejó su asiento y se dio la vuelta. No sabía lo que quería o por qué hizo su aparición. Sin embargo, no quería que se acercara sin importar qué. Kirsan no olvidó que este chico que mostraba una alegre sonrisa en su rostro hundió los alrededores de Ekaterimburgo en un lago y destruyó el imperio de Basilisa en menos de un mes. En estas circunstancias, podría olvidar que le salvó la vida en la batalla anterior de subyugación de arañas. Si estaba con este chico, tenía la sensación de que la paz y la tranquilidad estarían más allá de sus posibilidades. Él nunca lo haría. ¿Alguna vez? Anciana, señora mayor, añádalo a la factura, por favor. Sin pagar, Kirsan abrió la puerta. Lo lamento. Tu asunto urgente ha sido pospuesto. Una chica con cabello plateado opaco estaba allí. ¿Por qué también está aquí la man-eater? Kirsan gritó y se derrumbó sin poder hacer nada en el acto. Frente a él estaba la man-eater. Detrás de él estaba el Ancient Dragon. Si fuera lo suficientemente optimista como para creer que podía escapar, Kirsan no tendría la personalidad para sentir la necesidad de buscar deliberadamente la paz y la tranquilidad. Voy a invitarte a una comida. Hay algo que me gustaría que escucharas. Antes de que se diera cuenta, Moroja estaba justo detrás de él con su mano en su hombro, y Kirsan no pudo hacer nada más que asentir débilmente. Regresó a la mesa nuevamente y escuchó la situación de Moroja primero. Lo acompañaban dos chicas japonesas, y la de pelo largo y negro cerró la puerta para atrapar a Kirsan. Además, Lesia estaba justo detrás de la silla de Kirsan, lo que lo hizo sentir realmente ansioso. Y sobre todo, cuanto más escuchaba la situación de boca de Moroja, más caía en la depresión. Lo que quiero decir es que si sabes algo sobre el caso, sobre los 9 líderes desaparecidos, me lo dirás, todo ello. No lo sé. No sé nada. Cálmate, no pierdes nada al hacerlo. No te dije que no lo sé. Hay que ir de nuevo.
Esa no es la reacción de alguien que no sabe, ¿verdad? Como si estuviera bromeando, Moroja le dio una palmada en el hombro de manera amistosa. Quería irse a casa. Moroja debería hablar con una sonrisa. La chica de cabello negro que había asegurado la puerta dijo desde un lado. ¿También quieres irte a casa sano y salvo? No. Sin cambiar su expresión de máscara, no. Fue aterrador. Quería irse a casa. Mierda. Estos malditos niños. Piensa en los sentimientos de la pareja de ancianos cuyos negocios estás obstruyendo. Kirsan ideó una estrategia para apelar a su conciencia, pero, ¿por qué no echas un vistazo más de cerca a la cocina? Fue refutado por Lesia con una cara seria. En la cocina del restaurante, otra chica con una cola de caballo lateral, traída por Moroja, sostenía un cucharón. ¿Ves? Usando cerveza como ingrediente secreto, la carne se vuelve blanda y el sabor también se vuelve más profundo. Oh vaya, gracias, jovencita. Me quedé perpleja por el sabor que tiene la terrible reputación de ser muy, muy vieja, ¿sabes? Esto traerá jóvenes y turistas, vieja. No estropees el sabor de mi paz. Preguntándose qué demonios estaba haciendo, Kirsan la cuestionó bruscamente con todas sus fuerzas. La chica con la cola de caballo lateral no entendía ruso, y la pareja de ancianos no entendía inglés, pero fue sorprendente que se estableciera algo parecido a la comunicación. Tómalo con calma. Si nos dices, nos iremos de inmediato. No es como si no hubieras experimentado el horror de Moroja, que supera incluso a ustedes los rusos, ¿verdad? No, no es suficiente para causar problemas a Moroja. Leprasan está sediento de sangre esta noche. Entonces, mejoremos la mermelada que se usa para el té negro. Habiendo sido amenazado por 4 villanos, por 4 mocosos aterradores, Kirsan sostuvo su cabeza y cayó postrado sobre la mesa. Él quería irse a casa. Mientras temblaba, reflexionó sobre cómo superar esta situación, pensó que no había nada que pudiera hacer y tomó una decisión amarga y astringente. Tengo algunas condiciones. Cuando trató de exprimir su voz, Moroja lo instó en silencio. Primero, no importa qué castigo se le dé a la división rusa, asegúrate de que no me afecte. A menos que estés involucrado en crímenes atroces, por supuesto. En este caso, el principal delincuente y perpetrador es Katia. Kirsan reclamó con todo su poder. Sin darse cuenta de que el rostro de Moroja se puso rígido por un instante, siguió hablando. Esa mujer malvada me dijo que me callara, solo estoy haciendo eso. No, claro, que me digan eso me hace cómplice. Pero un crimen atroz, eso es. A medida que su tono se debilitó gradualmente hacia el final, la expresión facial de Moroja cambió a una comprensiva. Comprendido. Hablaré sobre tu situación con Edward. Kirsan se sintió aliviado. Se podría decir que la mayor parte de la carga en su pecho había desaparecido. La buena amistad entre Aimura Moroja y Sir Edward era famosa, y si el jefe de división británico hacía la vista gorda con él, podía estar tranquilo. Una cosa más. No le digas a nadie que me confesé, ¿de acuerdo? Puedes limitarlo a Sir Edward. Sí, claro. Aimura Moroja realizó 2 respuestas. Gracias a eso, tomó las medidas de seguridad que se podían tomar. Se alegró de que este monstruo aterrador fuera un monstruo con el que pudiera comunicarse. Estaba muy contento. Si es así. Eso sucedió justo después de la batalla contra la araña, en la que todos ustedes también participaron. Kirsan abrió su boca pesada y contó absolutamente todo. Siendo consciente de que cada vez que hablaba, su mente y su boca se volvían más ligeras. El tiempo volvió a mediados de mayo. Al escuchar la verdadera intención del gobierno ruso el día que la araña fue subyugada, Katia estaba horrorizada. Pensar que el debilitamiento de la división rusa era tan problemático. Pensar que incluso la oposición estaba surgiendo. Si no recuperaba rápidamente el poder de la era peor y más siniestra, sin importar cómo se pusiera en peligro la supervivencia de la división, no podría hacer lo que no podía hacer. Nos están diciendo que vamos a estar afuera en el frío en esta etapa. No pudo evitar recordar la vida de su infancia en el hogar de niños pobres.
No pudo evitar recordar haber vivido su vida bajo el miedo a la muerte y el reino de terror de la emperatriz del rayo. ¿Qué pasó con esas penurias? Un futuro sombrío, eso fue lo que sucedió. La forma de caminar de Katia se mantuvo inestable después de excusarse frente a la secretaria, quien actuó como mediadora con el gobierno, y abandonó el edificio. Pareces estar preocupada, por algo. Se le habló desde un lado. Un joven que esperaba como escondido en el corazón de la oscuridad de la noche moscovita. Un demonio oriental con gafas. Katia estaba aterrorizada por su comportamiento que no era el de una persona común. Sin embargo, Yuri, quien había estado esperando en el auto, corrió hacia allí. Ten cuidado. El actual cirogane más fuerte de la división rusa protegió a Katia. Con eso, pudo recuperar la compostura, aunque un poco. ¿Quién diablos eres tú? ¿No sabes que es de mal gusto emboscar a una dama a altas horas de la noche? Shibe Akira. Para Katia, quien le preguntó su identidad, el hombre se presentó claramente sin tratar de ocultarlo. Este tipo es. Llamas de indignación ardían en el pecho de Katia. Este tipo era el líder de Six Wings. Este tipo era el señor de los demonios que secuestró a Basilisa. Devuélveme a Basilisa Ann. Eso es imposible. Cuando Katia lo miró severamente, Shibe respondió con frialdad. Katia lanzó una mirada penetrante a su rostro sereno y siguió hablando. De todos modos, hiciste un metaphysical usando a Basilisa Ann, no es así, si es así, no deberías necesitar su cuerpo que se convirtió en una cáscara vacía, así que haz lo que te digo y devuélvemela. Si la organización del Caballero Blanco seguía luchando contra Six Wings, un día el clase espíritu maligno que usó el alma de Basilisa como su cuerpo de origen atacaría. Seguramente sería un poderoso metaphysical. Sin embargo, todavía había héroes fuertes en la organización del Caballero Blanco, como Moroja, Sir Edward y Suruga Andou. Seguramente matarían a ese clase espíritu maligno. En ese momento, el alma de Basilisa regresaría a su cuerpo. Por lo tanto, si recuperaba su cuerpo primero, Katia podría dar la bienvenida al regreso de Basilisa cuando su deseo más querido se hiciera realidad. No dejaré que digas que no la devolverás. Eres un hombre tan mezquino que ni siquiera puedo reírme de ti. No vas a decirme que tienes miedo de que el clase espíritu maligno que usa el alma de Basilisa Ann sea asesinado y Basilisa Ann, que recuperará su conciencia, se convierta en un enemigo nuevamente, ¿verdad? Piensas en el momento en que sigues perdiendo y no tendrás miedo en el futuro, ¿no es así? De hecho, yo, me asusto fácilmente. No me importa que se rían de mí. En contraste con la pasión de Katia, Shibe dijo con indiferencia. Sin embargo, si se trata de devolver su cuerpo, puedo conceder tu deseo. En serio. Como dices, ya no lo necesitamos. Después de todo, no es más que una cáscara vacía. Sí, indiferentemente. Su expresión facial no cambió. Su tono de voz no cambió. Sin embargo, Katia se sintió incómoda por sus palabras susurrantes. ¿Por qué estás usando una forma muy significativa de decirlo? Ocurrió un accidente al intentar transformarla en un metaphysical. No había más remedio que quemar inevitablemente su alma hasta la nada. Su alma ya no existe en este universo. Nunca volverá a su cuerpo original ni se reencarnará. El tranquilo tono de recitación de Shibe. Sus líneas, una a una, tomaron sentido en Katia, arañando su pecho. El cuerpo de Katia de repente comenzó a temblar. Estás mintiendo. No tiene sentido hacer tal mentira. Shibe negó con la cabeza desapasionadamente. Hay un punto, debería haber, no es raro, ¿cómo puedes decir esa información con tanta fluidez? No hay forma de que me reveles que el clase espíritu maligno que usó el alma de Basilisa Ann no es tu carta de triunfo, tiene que haber alguna trampa, embaucador. Katia pronunció y denunció como una ametralladora. Sin embargo, Shibe ya no contraargumentó. En cambio, él le dijo. Cambió su expresión por primera vez frente a Katia. La emperatriz del rayo Basilisa luchó orgullosamente con nosotros hasta el final. Perdió, llamó tu nombre y falleció mientras suplicaba perdón.
con una mirada que hizo que incluso una piedad se asomara de alguna manera. A pesar de saber que hablar de la situación era una desventaja, se sintió obligado a contárselo a Katia, como si fuera a recibir algo importante. Al presenciar ese cambio en Schive, no parecía que estuviera mintiendo. Vasilisa Ann. Katia rechinó los dientes y rezó por el descanso de su alma. Y por un rato, ¿cómo te atreves, Vasilisa Ann está? Katia, enojada, apuntó con su dedo a Schive. Emitió maná de todo su cuerpo e inmediatamente trató de escribir un arte oscuro ofensivo. No lo hagas, Katia. Yuri saltó a su brazo y se interpuso en el camino. Antes de presionarla, diciendo lo que estaba haciendo de repente, Katia recobró el sentido. En el momento en que Katia intentó escribir el primer rango de llamas, Schive creó una llama comparable a una de tercer rango detrás de él. Probablemente era Mars. La mía está en otro nivel. Y lo suficiente para transmitir el temblor del cuerpo de Yuri aferrado al brazo de Katia. Las llamas materializadas por Schive ganaron vigor momento a momento de manera aterradora, sin saber cuándo se detendrían. Un fuego infernal bastante divino, suficiente para hacer temblar a los Saviors de rango A con solo presenciarlo. Katia se asustó, perdió la motivación y cayó de rodillas en el acto. Soy patética, una gran lágrima escapó. Lejos de vengar a Vasilisa, perdió su espíritu de lucha antes de cruzar espadas. Ella seguía levantando gemidos vergonzosos, miserables y sin sentido. Yuri también se arrodilló sobre una rodilla y le frotó la espalda para consolarla, pero se mordió los labios con pesar. A esas dos personas, quieres tomar represalias, incluso si das tu vida, solo un pequeño número de personas puede alcanzar ese estado mental. Schive susurró con una voz que incluso se sintió amable. Todos los humanos son tímidos y egoístas. Solo que no necesitas sentir vergüenza. En circunstancias normales, si ella escuchara eso, sería simplemente un cliché que irritaría sus nervios. Sin embargo, de hecho, Katia, que se agachó para protegerse y se culpó a sí misma con un sentimiento lamentable, claramente tomó lo que salió de los lóbulos de las orejas como palabras de salvación, especialmente el espeluznante consuelo, y se empapó de ello. Vine a hacer un trato contigo. ¿Un trato? Sí. Cobardemente. Egoístamente. Humano, las características de Schive quien dijo eso, sin embargo, parecían ser las mismas que las del diablo. Katia miró hacia algo más con la forma de un hombre joven mientras se agachaba. Lejos de tener la fuerza de voluntad para resistir, ni siquiera tenía la energía para ponerse de pie. También eres plenamente consciente, ¿no es así? La debilidad de la actual división rusa que se destacó en la batalla durante el día. De ninguna manera, era tu objetivo enviar un acorazado a Rusia. Bien, quién sabe. Schive esquivó la pregunta con una actitud relajada. En otras palabras, era lo mismo que afirmarlo. ¿Crees que los jefes del gobierno no son los únicos decepcionados con el estado de la división rusa, cierto? Estás diciendo que también estoy siendo presionada y atacada desde abajo. ¿Tienes una idea? No. Katia se hundió en el silencio. Ciertamente, había líderes considerados luchadores armados o extremistas, por lo que si los considerara, entonces esa era una posibilidad. En un futuro cercano, se rebelarán contra ti. Incapaz de negarlo de repente, fue frustrante para Katia. Entonces, Schive bajó aún más la voz y susurró. ¿Estás dispuesta a vender a aquellos que se consideran de alto riesgo para nosotros? ¿Qué? Puedes prevenir la rebelión. Podemos convertir a los poderosos sabios rusos en muchos cuerpos fuente del clase espíritu maligno, todo a la vez. Creo que hay grandes beneficios para los dos, no. Te tienes razón en eso, pero agreguemos una condición más. Si aceptas el trato, prometemos no enviar ningún metapisical a Rusia desde ahora en adelante. O por el contrario, podemos usarlos para provocar problemas a fin de que obtengas crédito por derrotarlos. Abriremos transportals en medio de la Plaza Roja, elige un presente conveniente y te notificaremos. Te apresurarás a derrotar a los monstruos mientras los jefes de gobierno sienten verdadero terror y palidecen. De esa manera,
Harás que reafirmen tu valor para la sociedad. Ese es un buen esquema, ¿no es así? Katia involuntariamente tragó saliva. Y terminó tragándolo. Efectivamente, eres inteligente. Puedes hacer cálculos en un instante. Schive se rió para sí mismo. Era una forma de reír que parecía terriblemente malvada. Probablemente porque Katia ya estaba temblando violentamente, y Yuri estaba en el mismo estado mental, los dos estaban en trance y se abrazaron. La propuesta de Schive dejó que se desbordara un llamamiento terriblemente inmoral, estaban a punto de tomarla en sus manos reflexivamente. Ella, quien estaba a punto de terminar haciéndolo, era la más asustada de todas. ¿Puedes darme una respuesta? ¿Quién caería por tal cosa? Katia puso un frente valiente. Puso un frente valiente porque Yuri estaba mirando a su lado. ¿Tiene algún sentido apegarse a esa terquedad? Que se produzca una rebelión, eso no es más que una especulación tuya. Nunca venderé a mis camaradas. Ya veo. Schive asintió una vez y giró sobre sus talones. Tenía una actitud resuelta, libre de reticencias. Si es así, hablemos otro día, de acuerdo. Mientras susurraba, la figura del joven desapareció en la oscuridad como si se derritiera. En su lugar, una pequeña luz plateada parpadeó y algo salió volando del área donde Schive había desaparecido. Voló hacia el pecho de Katia para ser tomada por ella y lo tomó por reflejo espinal. Era un espejo de mano con borde plateado. Por extraño que parezca, el paisaje se reflejó, pero no Katia o Yuri. Si pasa algo, di mi nombre y enfréntate a esto. Su susurro resonó desde el otro lado de la oscuridad, y con eso, la presencia de Schive desapareció por completo. Las noches de Moscú que Katia debería conocer bien. El paisaje urbano oscuro. Katia siguió admirándolo aturdida por un tiempo, como si lo mirara aunque fuera algo grotesco. Mientras sostiene el espejo de mano. Al día siguiente, Katia regresó a Ekaterimburgo con Yuri. Antes de ir a trabajar a la oficina principal, se detuvo en cierto lugar. Era el hogar de ancianos donde Katia fue puesta a su cuidado y criada después de la muerte de su padre. Hola, hola, ¿están todos bien? En el jardín, saludó en voz alta para dar ejemplo. El ruso de Katia no tenía acento. No importaba el idioma que usara, su tono de voz optimista y alegre era el mismo. Nee-chan. Tan pronto como escucharon la voz de Katia, los niños de la casa salieron al jardín y corrieron hacia ella. Fue asaltada con Yuri. Oh, la gente popular lo tiene difícil. Una anciana que era la directora se acercó con una sonrisa amable. No te están dando ningún problema, ¿verdad, madre? Katia la llamó así. A muchos orfanatos en Rusia se les dio un número y eran de propiedad estatal, y este no era una excepción. La directora no era más que una funcionaria del gobierno desde ese punto de vista. Y sin embargo, esta mujer dejó que los niños la llamaran así. Y ella era dueña de una maternidad adecuada y de mente amplia. Ese no es el caso, ¿verdad? La directora hizo una sonrisa complicada. Ya nos das mucha ayuda todos los años, estaba escrito en ella. Bajo la administración anterior de la emperatriz del Rayo, a Katia, quien fue nombrada jefa de la sucursal de Ekaterimburgo, se le prometió un gran salario. Dado que la mitad siempre se donaba a este hogar, Katia compartió una parte de sus circunstancias para que los niños que se vieron obligados a vivir en la pobreza por falta de fondos pudieran tener comida satisfactoria, ropa y estudios adecuados. Después de hacerse cargo de la división rusa como vicejefa de división, gastó parte del presupuesto anual en ayudar a los orfanatos en toda Rusia. Nunca se decidió que la casa de Lesia se salvaría sola. Aquellos en la división rusa que estaban complacidos con la consideración de Katia no eran pocos. Porque todos los saviors en la división rusa eran huérfanos que crecieron en hogares de niños. Yuri también era una de ellos, y esta amiga era aficionada a los niños. El antiguo hogar de Yuri estaba lejos de Ekaterimburgo, pero amaba a los niños en este hogar para compensar por no poder regresar fácilmente. Yuri One-chan, déjame tocar tu cabello. El cabello de One-chan es hermoso. Espero que el mío crezca como el de ella.
Yuri no parecía estar incómoda incluso si su largo cabello rubio era tirado por niños precoces de alrededor de 10 años. Vale, Yuri está preocupada, ¿no lo ves? Si te gusta un cabello tan hermoso, hazlo con mi cabello. ¿Qué pasa con esa actitud? Katia abrió los ojos como platos por la sorpresa y las chicas huyeron encantadas. En cambio, los chicos esta vez, Katia o Nee-chan, déjame tocar tus pechos. Las tetas de Nee-chan son grandes. Espero poder casarme con una persona como ella. Sí, estoy tan preocupada como ustedes. Hey, no me toques, tonto. Katia abrió mucho los ojos con ira y los chicos huyeron encantados. Y todos volvieron corriendo, rodearon a Katia y Yuri, y las cosas se volvieron caóticas. Estaba bien. Katia sonrió con toda su cara junto con un sentimiento agridulce. Cuando estaba en esta casa, tal escena era solo un sueño dentro de un sueño. El problema de los huérfanos en la Federación Rusa está profundamente arraigado y su número sigue aumentando hasta el día de hoy, anunció el gobierno. Aunque el país se enriquecía año tras año, los hogares de niños en varios lugares seguían siendo pobres, como si estuvieran atrasados. Las medidas de apoyo de Katia y demás fueron probablemente una gota en el océano. Creyendo que todavía había algo que salvar, ya que se llamaba a sí misma Xavier, Katia quería seguir ayudando. Por esa razón, no les permitiría frustrar la división rusa. Katia le preguntó a Yuri camino al edificio de la oficina principal después de salir del hogar de niños. Si vendo mi alma al diablo, Yuri me despreciará. Yuri respondió con modestia, pero claramente, como de costumbre. Seguiré a Katia a donde quiera que vaya, incluso al infierno. Las dos que eran de diferentes edades y nacieron y se criaron en diferentes lugares. Fueron elegidas como saviors por casualidad, fueron llevadas a la división rusa al mismo tiempo por casualidad, fueron arrojadas al mismo campo de batalla por casualidad y se han estado apoyando mutuamente desde entonces. Estaban juntas cuando se rebelaron contra Basilisa que ejercía su tiranía como déspota. Estuvieron juntas cuando trabajaron como ayudantes cercanos de la reformada Basilisa. Las dos habían compartido la vida y la muerte, el placer y el dolor por igual. Ajajaja. Cielos, después de que Yuri dijera tanto, sinceramente me quedé sin palabras. Muy serio. No se puede evitar. Después de todo, soy una usuaria de gravedad. Yuri respondió con una cara seria a pesar de que las duras manos de Katia tiraron de la alfombra debajo de ella. Lo que dije fue un elogio. No seas tan rígida. Katia palmeó el hombro de Yuri y replicó. Entonces, encontró la resolución de contactar a Shibe Akira. A mediados de junio, Katia convocó a todos los líderes. 20 personas se reunieron en la sala de conferencias del edificio de oficinas principal y tomaron asiento en la larga mesa dispuesta en forma cuadrada. No solo todos ellos eran saviors de rango A, sino que, si se limitaban a la capacidad de combate individual, había personas fuertes que clamaban lo suficiente como para que las otras ramas los miraran con asombro. Una persona, Isiaslav, director de la sucursal de San Petersburgo, estaba ausente y eso la tenía preocupada. Era un hombre de mediana edad que era considerado como el líder de los luchadores armados o extremistas. Un kuroma de alto rango. Era astuto y especialmente bueno en la agitación. Habría sido la persona más difícil como polemista, y aunque a Katia le convenía más que no viniera. Bueno, no hay nada que pueda hacer, no había vuelta atrás. Tenía que prepararse para lo peor. Fingiendo humildad, Katia se sentó en el asiento al final de la mesa cerca de la entrada. Yuri esperó detrás de ella, cuidándola. Para hacernos sentarnos en silencio en la reunión así, ¿qué es eso importante de lo que quieres hablar, Katia? Bullet, el jefe de la sucursal de Khabarovsk, comenzó a hablar con impaciencia sin esperar saludos y preámbulos. A Katia también le gustaba ir directo al grano, así que lo apreció y saltó sobre él. Para ser honesta, el gobierno ruso parece ser escéptico sobre el valor de nuestra existencia. Cuéntanoslo en detalle. El nervioso Kirsan hizo más pequeña su alta figura y tembló. En la batalla con el tipo de insecto gigante acorazado el otro día, los strikers japoneses se llevaron todas las cosas buenas con ellos,
no es así. Por eso los jefes del gobierno parecen enfurecidos. La explicación de Katia hizo que el temblor de Kirsan se extendiera aún más. De hecho, hay una razón. Alguien no se sentía sacudido. Era Dimitri, estaba cruzado de brazos y vestido con una severa dignidad. Ja. La reputación de ser los peores y más siniestros que pregonábamos se fue por el retrete. Bullet, con la barbilla apoyada en las manos sobre la mesa, gruñó. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad, Katia? El usuario de niebla venenosa enmascarado Gennady la criticó de una manera que era lo mismo que burlarse. Por un lado, la actitud de los gemelos Berezutskaya difería, no es solo culpa de Katia, ¿verdad? Sí, sin su majestad la emperatriz del rayo, no podemos luchar contra los acorazados correctamente, es toda nuestra responsabilidad. Ellos la apoyaron activamente. Por otro lado, mientras Kirsan estaba desesperado y arrancándose el pelo, importa quién tiene la responsabilidad. Todos deberíamos pensar seriamente, ¿cómo no nos vamos a quedar sin hogar? Propuso algo sorprendentemente constructivo. Quedó claro que no era solo un cobarde, sino que tenía un estilo que buscaba la paz con todas sus fuerzas. Gracias a esto, Katia pudo seguir el flujo del tema de discusión y cambió su dirección. Puedo ser la primera en hablar. Después de contarlo con anticipación, reveló el plan que había pensado de antemano sin prisas. Originalmente, todos somos élite. Nadie está de acuerdo con eso aquí, ¿verdad? De hecho, cuando se trataba de derrotar a los metaphysicals comunes, resultaba ser fácil. A pesar de que la fuerza estaba dispersa por la inmensamente vasta tierra de Rusia. Ciertamente estaban orgullosos de ello, incluso ahora. El problema fue que cuando apareció un acorazado como esta vez. Hasta ahora, se había vuelto extremadamente fácil matarlos debido a los encantamientos prohibidos de la emperatriz del rayo, por lo que la división rusa no tenía experiencia en la lucha contra los acorazados, sin importar cuántas personas fuertes se reunieran. Para resumir, el batallón de 100 hombres no tuvo la oportunidad de colaborar y luchar. Se dijo que otras divisiones también estaban realizando ejercicios conjuntos a gran escala en previsión de la aparición de acorazados, pero la división rusa tampoco lo había hecho nunca. La causa fue su carácter nacional que era difícil reunir porque el país era demasiado grande. Pero, ¿por qué no cambiamos eso desde ahora en adelante? Nos reunimos regularmente y nos ponemos a hacer ejercicios conjuntos. Si tenemos la capacidad de cooperar, podremos luchar contra acorazados sin rangos S. No hay mejor manera de mantener el prestigio de Rusia, ¿verdad? Después de decir eso, Katia miró a todos los presentes. Y dedujo sus reacciones. Si todos aprobaran esta idea, sería lo mejor. Katia se las arregló sin traicionar su conciencia. Pero si no. Katia involuntariamente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y agarró el espejo de mano. Esperó su respuesta con un sentimiento como si estuviera rezando. Justo como ella pensaba tibio. Inmediatamente después de abrir la boca, Dimitri la cortó solemnemente. E hizo alarma a Katia. ¿Qué tiene de tibio el plan de Katia? ¿Tienes otro plan, Dimitri? Yuri, quien estaba detrás de ella, cuestionó a Dimitri. Su voz era aguda y se vislumbraba una ausencia de perdón. Sin embargo, como si eso fuera lo que esperaba, Dimitri hizo que su boca sonriera ampliamente. No tengo ninguna objeción a la opinión de que tenemos que hacer ejercicios conjuntos en el futuro. Desafortunadamente, eso no es suficiente. Por lo tanto, es tibio. Criticó a Katia con una actitud simplemente intelectual. Sí, tibio. Ves la forma de hacer las cosas de Katia una vez y lo has visto todo. Eso está causando que la división rusa pierda los colmillos. Este aire de tensión no es suficiente para nosotros ahora. Si fallamos, morimos, ese es el tipo de tensión que necesitamos. Eso nos convertirá en los peores y más siniestros. Estás diciendo que hagamos una reaparición del reinado de terror de Vasilisa Sama. Katia se sorprendió por la opinión radical. Además, comenzando con Dimitri, las personas que comenzaron a decir lo que querían aparecieron una tras otra. Quiero decir, déjame dirigir la división. Lo haré mucho mejor que Katia.
¿qué dices? Cierra la boca, Filisteo. Me conviene más que a ti. Si buscan pelea, háganlo en otro lado, ustedes dos. No trates de quedar bien, viejo. Esto que estás diciendo, estás causando que nos destruyamos unos a otros o algo así. Que, fuera, mocoso. Interesante, extrañaba esa actitud. Así, alrededor de 8 líderes se pelearon y abogaron porque deberían reinar como el nuevo jefe de división. Al final, fue el grupo considerado principalmente como luchadores armados y extremistas. Aquellos que se habían obsesionado con el ansia de poder y estaban más allá de la salvación hablaron sobre cómo la supervivencia de la división misma estaba en peligro, pero solo lo percibieron como una oportunidad para ascender. Dimitri, con respecto a tan vergonzoso intercambio, trazó la línea, Katia. Muchos tienen la misma opinión de que no eres digna de estar en la cima, ¿no estás de acuerdo? Empujó el doloroso hecho como un cuchillo. Sí. En primer lugar, renuncia a ese puesto, empecemos desde ahí. Una desgracia para Rusia. Los otros 8 hicieron lo mismo, dejaron de lado sus responsabilidades, echaron la culpa a Katia y la criticaron. Sus miradas amenazantes eran feroces, como si estuvieran a punto de sacar sus armas. Van a recurrir inmediatamente a la violencia, ¿no es eso desagradable? Y sin embargo, todos ustedes son la misma cosa sin valor en comparación con el difunto Bernarsama, sin mencionar a su majestad la emperatriz del rayo. Solo las hermanas Berezutskaya defendieron a Katia. El resto, como Kirsan, no la respaldaron, sino que odiaron ser arrastrados a la pelea y se sentaron en la valla. Después de llegar a una situación en la que no se podía hacer nada, Katia no tuvo más remedio que resolverla por sí misma. Volvió a mirar a Yuri y asintió. Esa fue la señal. Yuri hizo una mirada lamentable y triste y asintió de vuelta. Katia dejó su asiento en silencio. Luego, hizo que Yuri la cargara. Incluso todos los presentes estaban mudos de asombro, preguntándose qué estaba haciendo de repente. La sala de conferencias se calmó por un momento. Aya, no voy a conceder la primera posición a gente como tú. Katia declaró, luciendo como si no tuviera nada que ver con lo que estaba pasando. Con su mejor sonrisa. Katia. Tú. Tonto. Las 8 personas que estaban peleando se emocionaron, se levantaron a medias y finalmente tocaron sus armas especializadas. Dimitri dejó su asiento en silencio e hizo brillar cuchillos en ambas manos. Kirsan y los demás, el grupo oportunista, recuperaron el aliento mientras se cernía una situación crítica. Las hermanas Berezutskaya miraron alternativamente a Katia, Yuri, Dimitri y los demás como si no supieran cómo responder. Una sensación de tensión similar a estirar una cuerda llenó la sala de conferencias. Katia cortó ese hilo sin dudarlo. Los que tengan alguna queja sobre mi forma de hacer las cosas, adelante. Les enseñaré quién es una desgracia para Rusia. Te mataré. 9 personas, incluido Dimitri, pasaron por encima de la mesa de conferencias y atacaron a la vez. Después de una breve pausa, Yuri, quien llevaba a Katia en brazos, salió rápidamente por la puerta detrás de ella hacia el pasillo. Convirtiendo Mars y Prane en gravedad, se movió a gran velocidad para deslizarse por el suelo mientras se enfrentaba a Dimitri y los demás. ¿Cómo diablos vas a escapar? Dimitri y compañía los persiguieron hasta el pasillo. Según lo calculado. Yuri sosteniendo a Katia corrió por el pasillo flotando y entró en una habitación separada preparada. Dimitri y los demás corrieron tras ellos hasta allí. El interior de la habitación estaba vacío. Era un salón, pero ayer todos los muebles se habían puesto en otro lugar. En lugar de ellos, ahora se dibujó un enorme círculo mágico en todo el piso. Se estaban extrayendo rastros de luz pálida. Katia y Yuri saltaron dentro. Inmediatamente, sintieron ganas de vomitar, como si su sentido de lo que estaba arriba y abajo se hubiera vuelto del revés. Sin embargo, duró un instante, y las 2 que habían saltado al círculo mágico salieron de él. Solo el paisaje circundante había cambiado por completo. De la jaula del edificio de oficinas principal inorgánico. A la interminable pradera que se extiende bajo el infinito cielo azul. Dimitri y los demás,
que persiguieron a Katia y también habían saltado del círculo mágico uno tras otro, pisaron la tierra verde. ¿Dónde diablos estoy? ¿Qué diablos está pasando? Katia no necesitaba responder a su confusión o dudas. En cambio, bienvenidos, señores. Los he estado esperando. El diablo de las llamas dio la bienvenida a Dimitri y a los demás. El diablo nombrado Chibe Akira, quien estaba listo y esperando al otro lado de Transportal. Cumple todas tus promesas, Sivaan. Katia dijo audazmente. Mientras miraba a las 9 personas que estaban dispersas, medio muertas y desmayadas en agonía en el campo abierto. Por supuesto, un contrato también es absoluto para nosotros. Sin sudar una gota, Chibe asintió gravemente sin dar un paso desde donde estaba esperando originalmente. Luego murmuró para agregar algunas palabras más. Sin embargo, también tienes gustos, extraños, ¿no? Él dijo. Katia resopló. Eso pasó el otro día. En el momento de sacar a la luz a aquellos que poseían un alto riesgo y venderlos a Six Wins, Katia llamó a Chibe nuevamente para negociar y agregó algunas condiciones. Una de ellas, después de convertir las almas de los rebeldes en metaphysicals, Katia llevaría a casa los cuerpos que se habían convertido en cascarones vacíos y los protegería. Esa era la nueva condición. Ese fue el extraño sabor que mencionó Chibe. ¿Crees que estoy siendo una hipócrita? No. No puedo negarlo. Si es así, ríete si quieres. Al contrario, no me desagrada. Chibe sonrió débilmente. Parecía una verdadera sonrisa amarga sin ninguna mala intención. Por lo tanto, Katia firmó en secreto un contrato con Chibe. En cuanto a los otros líderes que no se rebelaron, les contó sin ocultar los detalles. Según el contrato, Rusia ya no sería atacada por metaphysicals. O a pedido de Katia, se esperaba que cumplieran con crear un problema que pudieran resolver y obtener crédito por ello. Era más seguro tenerlos como cómplices que dejar que sus compañeros husmearan su falta de naturalidad. Como se esperaba de Katia, no hubo ningún problema, incluso si se rebeló. Todos los que habían experimentado la tranquilidad de Rusia estaban encantados. Incluso en la última reunión, fueron ellos los que persistieron en sentarse en la valla. No hace falta decir que fue Kirsan quien hizo la mayor erupción de alegría. Ya veo. Moroja, quien terminó de escuchar todo lo que sucedió detrás de escena de parte de Kirsan, murmuró con la sensación de que era demasiado. De todos modos, incluso después de enviar de regreso a Kirsan, quien suplicó por la liberación, una atmósfera oscura acechaba entre Satsuki, Lesia y Shizuno. Chibe Akira, un hombre que realmente se parece al diablo, Shizuno dijo para escupir. Moroja también tenía el mismo sentimiento. Desde el punto de vista de Katia, las numerosas tentaciones presentadas por Chibe eran difíciles de rechazar. Por otro lado, Chibe usó a Katia para atrapar a los poderosos sabios de Rusia y tener muchas clases espíritu maligno en la mano a la vez. En abril, Moroja y compañía destruyeron un golem incoloro y transparente, que se consideraba la verdadera forma de invisible. Pensaron que habían cortado su método de suministro de clase espíritu maligno, por lo que esta forma de hacer las cosas fue inesperada. Esta era la definición de astucia. Katia, quien aparentaba ser una mera víctima, podría acabar con el favor de Moroja, pero incluso desde un punto de vista objetivo, se podría decir que el método de Chibe era astuto e ingenioso. ¿Qué hacemos, Nii-sama? Satsuki preguntó con una voz que sonaba sombría. La persuadiré para que se rinda. Eso es todo lo que puedo hacer. Moroja respondió con pesar. Desafortunadamente, Katia no era realmente inocente. Sin embargo, había un resquicio de esperanza ya que había lugar para tomar en consideración las circunstancias. Edward no era una persona obstinada. Si Moroja se disculpara, seguramente le daría una orden con cierta amabilidad. Sí, discúlpate todo lo que quieras. En cualquier caso, en su llamada con Edward, Moroja forzó un término poco razonable. Si la investigación va bien, me deberás una, y Edward dijo, claro. Si hacía uso de él de inmediato, incluso Edward seguramente lo haría. Explicando esas circunstancias a todos, como era de esperar,
Moroja y Sir Edward bailan al mismo ritmo, no. Es la consecuencia de una relación común, indeseable pero inseparable. Shizuno hizo que Moroja respondiera y se burló de él de inmediato. De todos modos, la expresión de Satsuki se volvió un poco más brillante. Lesia también se sintió muy aliviada. Y volvió a Sochi. Y cuando llegara la mañana, hablarían con Katia. Era imposible decir que el problema estaba resuelto, pero se podía evitar el peor final malo. Tal única esperanza surgió en el pecho de Moroja, y todos se dirigieron a casa. En ese momento, su teléfono móvil recibió una llamada y sonó. Era de Edward. La maldición otra vez, salió de la boca de Moroja, no lógica. En la medida en que no tuvo más que un mal presentimiento. Una luna de color rojo oscuro iluminaba espantosamente la ciudad de Krasnoyarsk.